Amén. Lucas 17, 11 al 18, dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Con la atención de ustedes, yo quiero conversar sobre algo que está en escasez, que cada día va desapareciendo del ser humano, que cada día se reduce y que ya casi no lo vemos. Voy a hablar sobre el tema agradecimiento. Agradecimiento. Agradecimiento es la acción de reconocer los beneficios recibidos y de quienes los recibimos. ¿Qué he recibido? ¿Qué me ha beneficiado? ¿Y quién ha sido el motor para que yo sea beneficiado? Agradecimiento. Entonces se produce una reacción hacia esa persona. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué debemos agradecer? Es un ejercicio de inteligencia y al mismo tiempo es un deber. ¿Qué es lo que yo debo recordar? ¿Sabe que hay gente que solo recuerda lo malo? Y usted le hace un bien y no se acuerda de él. Usted le ha hecho 50 bienes y le hace un mal, y ese mal borra todo lo demás. Yo estaba engañado contigo. Yo creía que tú eras otra cosa, pero tengo 20 años haciéndote favores. Y hoy me equivoqué. Y no lo perdona. Entonces, ¿qué es recordar? Yo creo que vivimos y revivimos cuando recordamos lo bueno. Es un privilegio cuando usted tiene la capacidad de recordar las partecitas buenas. Bueno, y eso es un consejo que da Pablo en Filipenses 4:8. Cuando dice: si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, o sea, algo bueno, en eso piensa. Está diciendo que por encima de toda la cosa mala que hay, si hay algo, aleluya. Si hay algo positivo, algo bueno, algo digno de alabanza, concéntrate en eso y piensa en eso. Y el primer bendecido es uno mismo. Porque ¿qué gana usted con estar amargado, aburrido, lleno de odio, de rencores, malinterpretando todo lo que hace el otro? Eso destruye el alma y hasta el cuerpo a veces. Entonces debemos ver qué recordamos y agradecer a la persona que fue el vehículo de traerme esa bendición.
hacer esas dos cosas, recordar y agradecer, es un ejercicio. Decimos que es un ejercicio de inteligencia o de la inteligencia, porque si pensamos lo hacemos. Si no lo pensamos, la tendencia humana es lo contrario, no agradecer. Creerse merecedor de todo. Y todo el que le hace un favor es porque tenía que hacérselo. Porque yo me lo merezco. Esa es la tendencia humana. Entonces, cuando usted decide agradecerle a alguien un gesto que estuvo hacia usted, es una acción, eso es un deber y además es un ejercicio inteligente. Ahora, ¿a qué cosa o a quiénes debemos nosotros agradecer? Hay muchas cosas que agradecer. Y vamos a comenzar con la parte humana. Por ejemplo, agradecemos a la familia. A la familia. Esa familia, papá, mamá, hermanos, tíos, cuñados, suegro, primo. Cuando usted hace un recuento, un registro, usted se da cuenta que no todos son malos. Usted se da cuenta que ha habido momentos cuando si no hubiera sido por el consejo o por el brazo de alguien de esas personas, usted no fuera quien es. Usted recuerda cuando usted estaba pequeño y jugaba con esos primos, con esos hermanos, y cuando usted iba donde su abuela para que le diera un té, un café, un refresco, un jugo. Entonces usted agradece esos simples detalles a la familia. Además, la familia es el lugar de refugio. Es el entorno donde usted siente más afecto. También debemos agradecer a los amigos, que los amigos juegan un papel importante en la vida de cada individuo. Debemos agradecer a los maestros en la escuela, los maestros que se esforzaron para que nosotros aprendiéramos algo, para que amáramos el estudiar. Todas esas cosas debemos agradecerlas. A veces pensamos que no hay nada que agradecer, pero cuando revisamos hay muchas cosas. Usted recuerda a su maestra o maestro del tercer curso, del quinto curso, y usted hace una memoria y algo le recuerda a usted que debe agradecerle a cada uno de esos maestros. Yo recuerdo muchos maestros y maestras, y de cada uno de ellos recuerdo algo que debo agradecer, porque entre todas esas cositas se forma la personalidad y el carácter de uno. Debemos agradecer a nuestro guía espiritual, pastores, consejeros, etcétera, porque a veces vamos por mal camino y esos caminos nos pueden llevar a la desgracia, a la destrucción, y alguien nos llama la atención y nos dice y nos da un consejo, y ese consejo salva la situación. Entonces debemos ser agradecidos humanamente de muchas cosas, pero también debemos agradecer la parte espiritual. Debemos agradecerle a Dios. David decía en el Salmo 103 que no alcanzaba para contar los beneficios que había recibido de Dios. Y dice Pablo en Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne vuestros corazones y sed agradecidos. Es una orden. No sé de dónde le llegó al apóstol Pablo darle una orden a los hermanos de Colosa. Es un imperativo, sed agradecidos. Parece que había muchos que no lo eran. Parece que había muchos olvidadizos. Entonces le da la orden, sean agradecidos. Aprendan a recordar los beneficios que Dios les ha prodigado a ustedes. Aprendan a ser agradecidos. Da brega a entender que en la iglesia había gente que no era agradecida. Y uno se pregunta, ¿y habrá hoy?
¿Habrán malagradecidos hoy o no agradecidos? Usted sabe que los humanos recordamos poco y olvidamos fácil, especialmente en lo que tiene que ver con Dios. Recordamos poco lo que Dios ha hecho por nosotros y lo poco que recordamos lo olvidamos con facilidad. Y usted le pregunta, ¿qué tú tienes que agradecerle a Dios? Y se queda pensando, como se va lejos, pero piensa que está respirando, piensa que está escuchando. Y hay quienes tienen oído y no escuchan, y tú escuchas. Tienes oxígeno suficiente para vivir. Entonces no tienes que pensar mucho para ser agradecido de Dios. En tiempo de Jesucristo se demostró lo que pudieran ser los niveles de gratitud del ser humano. 10 sanados de lepra y solo uno se recuerda quién fue que lo sanó. Solo uno regresa a darle las gracias. De 10, 1. Pudiéramos decir que esa es la tasa de agradecimiento. 1 de 10, el 10%. De 100, 10 personas. Yo creo que en este tiempo es menos todavía. Yo creo que anda por 5. En vez de 10, 5. Porque ahora es que más gente olvidadizos hay. Entonces, en tiempo de Jesús y en los tiempos antiguos, había una enfermedad que todavía persiste, aunque ahora casi no se menciona, y es la lepra. Dice lo que hemos leído, que 10 hombres leprosos le salieron al encuentro a Jesús. La lepra era una enfermedad, o es infecciosa, que afecta la piel principalmente y los nervios periféricos. Hay personas que se le caen hasta los dedos de los pies, de las manos. Afecta los ojos, afecta los huesos, las mucosas, afecta la cabeza, se le cae el pelo, cambia de color el cráneo. Es una enfermedad un poquito asquerosa, un poquito fea. Y da pena y lástima ver una persona con lepra. En la antigüedad era considerada como un castigo divino y como una maldición. La lepra era una enfermedad que para los antiguos era el resultado de una maldición directa de Dios. No se concebía que alguien tuviera lepra si no estaba maldito. En sí era una maldición por el protocolo que tenía su protocolo. O sea, no es el COVID el que entrenó el protocolo. La lepra comenzó primero con el protocolo. Estamos hablando de miles de años atrás. Había confinamiento para los que para los leprosos. Eran aislados, y no aislados por cuarentena en su propia casa, fuera del pueblo. No podían entrar al pueblo, eran aislados de la ciudad. Tenían que caminar con la cabeza descubierta para que de lejos la gente viera que eran leprosos. Rasgarse el vestido, porque eso era símbolo de lepra. Y tenían una campanita o un cencerro, una cosa que iba sonando cuando ellos caminaban. Y gritaban ellos, inmundo, inmundo, para que la gente se alejara. O sea, era una enfermedad peligrosa, humillante, tenebrosa, fea. Entonces, la única autoridad facultada para determinar quién tiene lepra y quién no tiene lepra, porque a veces habían otras enfermedades que podían confundirse. Entonces, la única persona autorizada para decir quién tiene y quién no tiene lepra era el sacerdote.
Y cuando se sanaba, antes de integrarse al pueblo, tenía que ir al sacerdote para que él dijera si lo certificara como sano. Entonces, no eran los médicos. Ahí se ve que había un condimento espiritual. Era un religioso el que determinaba. Yo no sé hasta dónde eran los conocimientos sanitarios que ellos tenían, pero el asunto es que era así. El sacerdote era quien calificaba si sí o si no. Por ejemplo, en Deuteronomio 24:8 encontramos: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar y hacer según todo lo que te enseñaren, según yo les he mandado. Ese es el mandato divino al principio de la historia, en Deuteronomio 24:8. Habían leyes rigurosas. Usted busca los capítulos 12 y 13 de Levítico y todo es en torno a la parte sanitaria y casi todo sobre la lepra. Cómo se determinaba cuándo estaba enfermo, cuándo estaba sano, cuántos días tenía que estar en cuarentena, a dónde tenía que irse, cómo tenía que caminar. No podía estar con la familia, no podía saludar a nadie, no di que con el puño cerrado, no. Era que no se podía acercar a la ciudad porque no podía estar junto con la gente. Pero además era un ejemplo directo de maldición. En Números 12:10 dice: la ira de Jehová se encendió contra Aarón y Miriam. Y he aquí que Miriam o María estaba leprosa como la nieve. ¿Qué pasó ahí? Aarón y María eran hermanos de Moisés, los únicos hermanos que registra la Biblia de Moisés. Pero a pesar de que eran hermanos de Moisés, empezaron a criticar al líder, que era Moisés, a corregir cosas y a hablar mal de él de alguna manera, a expresar su inconformidad con el líder que era Moisés, el guía espiritual. Moisés no hizo nada, pero Dios hizo. Y ahí es cuando vino la ira de Dios sobre estas dos personas. Yo no sé por qué solamente María quedó leprosa y Aarón no. Parece que quien puso el plato del chisme fue María. Y Aarón participó porque escuchó, pero quien presentó la mesa fue María. Entonces la ira de Dios vino sobre ella y dice: quedó blanca como la nieve. O sea, la piel le cambió de color y quedó leprosa. Mirando esto, uno piensa, ¿cuál fue la causa? Simple: murmuró en contra del ungido del Señor. El equivalente al líder o el líder espiritual. Y a veces uno pensando así como los locos, ¿verdad? Pensando como los locos. En las iglesias, ¿cuánta gente habla del pastor? Mire, si quedaran leprosos los que hablan de los pastores, hubieran colapsado todos los hospitales. No hubiera dónde meter los leprosos. Porque hay mucha gente que habla mal de Moisés. Pero Dios está en el tiempo de la gracia, la misericordia. Y el Señor se la va guardando. O sea, no es que no la está tomando en cuenta, se la va guardando. Porque contra la persona que Dios puso a hacer un trabajo, aunque usted sea superior a él, aunque usted tenga más luces intelectuales que él, aunque usted tenga más experiencia que él o que ella, según la Biblia hay que respetarlo. ¿Sabe por qué? No por él, sino por la investidura. Es como cuando un policía lo manda a detener a usted. No es el muchacho que lo manda a detener, es la investidura de la autoridad. Entonces, cuando Dios coloca a alguien a hacer algo, si usted le pasa por encima a esa persona, está violentando el decreto divino. Entonces usted no se la va a ver con esa persona, sino con el que puso a esa persona. Eso fue lo que pasó.
María criticó, habló no solamente de su hermano, habló en contra del hombre que Dios había puesto a dirigirlo. O sea, si él lo está haciendo mal, es problema de quien lo puso, no tuyo. Y si tú tomas la iniciativa de resolver el problema, entonces tú estás pasándole por encima, no a la persona, sino a quien puso la persona. Fíjese cómo se complica el asunto, que no es tan sencillo. Que habló de Moisés y quedó leprosa. Es todo lo que eso significa. La falta de reconocimiento a la autoridad espiritual. Entonces, ahí queda demostrado una vez que la lepra es símbolo de maldición. En tiempo de Jesucristo, recomienda a discípulos de Juan que informen sobre lo que Dios está haciendo. Cuando Juan está preso, oye el murmullo de lo que Dios está haciendo a través de la predicación de Cristo Jesús, del Mesías. Y Juan quiere que le informen. Entonces, una de las maneras de informarle a Juan lo que está pasando, dice así, 11:5 de Mateo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. Esa es la información que le llevan los discípulos de Juan a Juan, que está en la cárcel. Lo que me llama la atención en este momento es que incluye dentro de estas enfermedades importantes, incluyendo muertos, incluye a los leprosos. O sea, cuando le dicen a Juan, los leprosos son limpiados, él entiende que se está haciendo una obra importante. Es algo grande lo que está ocurriendo. Porque no solo que los cojos caminan, no solo que los ciegos ven, eso es importante, pero también es muy importante que los leprosos sean limpiados. Porque que había muchos leprosos. Había más leprosos que ciegos y que cualquier otra enfermedad. Parece que era una enfermedad contagiosa, infecciosa, y se pegaba muy fácil y no había, parece, medicina, remedio contra esta enfermedad. Entonces, en el ejercicio ministerial de Cristo, ustedes saben, hermanos, que si usted analiza el trabajo de Cristo, es un ejemplo por donde quiera que lo busquemos. Cristo no solamente iba a los barrios o a los sectores o a los residenciales de alta clase a predicar, como hay gente que Dios lo llama a ciertos sectores a predicar y le predican a cierta gente porque a los demás no le interesa. Cristo no. Cristo se movía en toda la sociedad. Entonces llegaba a lugares donde solo habían enfermos. Miren el estanque de Betesda, por ejemplo. Todo el que estaba a la orilla o en la cercanía del estanque de Betesda o estaba enfermo o había llevado un enfermo. Y no tenía con qué curarlo, no tenía divisa para curarlo o estaba enfermo. Entonces Cristo se aparecía a esos lugares. Entonces mientras Cristo caminaba, dice aquí, yendo Jesús de Jerusalén a Samaria y Galilea, pasaba por Samaria y Galilea, le salieron 10 hombres. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 hombres. 10 hombres enfermos. 10 hombres que habían sido abandonados por la sociedad. 10 hombres que estaban esperando o que por la misericordia divina y un aborto de la naturaleza se sanaran en el monte o se murieran. Pero si se morían, ahí no contagiaban a nadie. Entonces, como eran todos leprosos, estaban juntos. Porque ¿qué tú me vas a pegar? Yo te pego y tú me pegas. Entonces, su compañía eran los que eran iguales que ellos. 10 hombres leprosos, 10 hombres solos, 10 hombres abandonados,
10 hombres que no tenían esperanza médica, a quienes la sociedad no le reconocía derecho a ser sano, a quienes la sociedad había apartado porque ya eran basura. Entonces estos 10 hombres están solos. Pero también tenemos que ver en estos 10 hombres 10 padres de familia, 10 esposos, 10 hombres que tenían hijos, 10 hombres que a lo mejor eran los que llevaban el pan a sus casas, 10 hombres por los cuales sus hijos en sus casas preguntaban por ellos. 10 hombres, jóvenes o mayores, no dice la Biblia, pero algunos con hijos pequeños, que a lo mejor en sus casas preguntaban: ¿dónde está papi? ¿Qué le pasa a mi papá que no viene? Tu papá tiene lepra, tu papá está enfermo, tu papá no se puede juntar con nosotros, está prohibido que se acerque a nosotros porque él está enfermo. Él andaba con su campanita, con su vestido rasgado y voceando que eran inmundos. ¿Cuál podía ser la esperanza de estos 10 hombres? Primero, sabían que estaba impedido entrar al pueblo. Estaba impedido juntarse con la gente. Estaba impedido ver a la familia, acercarse a la familia. ¿Quién lo impedía? Las leyes. Leyes sanitarias y leyes religiosas. Imagínense, difícil de violentar esto. Pero ellos que estaban solos, estaban abandonados prácticamente, oyeron hablar de Jesús o habían oído hablar de Jesús. De alguna manera ellos conocían que había un Jesús de Nazaret. Ellos habían oído los milagros y las cosas que Jesús hacía. Y yo no descarto la posibilidad de que ellos añoraran en su corazón el deseo de que Cristo se diera cuenta de su existencia. De alguna manera Cristo supiera de ellos. Y como Cristo caminaba por los campos, por los montes, por los barrios y por todas partes, predicando y se trasladaba. Mire, de la distancia que Cristo estaba a Jerusalén había alrededor más de 100 kilómetros. Y Cristo caminaba eso, es como que coger de aquí para Santo Domingo. Lo que pasa es que se paraba en todos los poblados, predicaba, luego seguía el otro, predicaba, se amanecía y luego seguía el otro. Y así se iba desplazando. Llegó un momento en que pasó por esta aldea, poblada prácticamente por leprosos. Cuando Cristo, al entrar a esa aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Usted sabe que Cristo nunca andaba solo. Siempre había una multitud que iba detrás de Cristo. Y la multitud hablaba, hacía bulla, hacía ruido. Y los leprosos se dieron cuenta que Cristo venía. Me imagino el comentario de ellos. Porque ellos están en el monte. Cristo venía por el caminito, por la carretera de tierra que hacían los caballos y los mulos. Entonces Cristo venía con su gente y ellos que están por allá aislados oyeron el murmullo y se dieron cuenta que era Jesús que venía. ¿Cuál era la esperanza de estos 10 hombres? Según lo que podemos registrar en la Biblia, la esperanza de ellos era morirse en el monte. Que le llegara la muerte el momento que quisiera, porque ellos no tenían medicina y a veces no tenían ni comida. Pero cuando ellos oyen hablar que Jesús iba a pasar próximo a su aldea, como que nació en ellos la esperanza. Mire, cuando usted está enfermo y le dicen que la medicina que dijo el médico que se aparecía a eso, usted se sanaba y le dicen llegó la medicina, usted sin tomársela usted se siente en la cama. Ya usted comenzó a sanarse. Cuando esta gente oyó que venía Jesús, al unísono dijeron: esta es nuestra oportunidad. Aleluya. Esta es nuestra
oportunidad y no podemos perderla. Porque dicen que las oportunidades son calvas y se agarran por los pelos. Imagínese usted. Ellos inteligentemente lo pensaron. Si dejamos pasar esta oportunidad, no se va a repetir. Posiblemente jamás vuelva a pasar Jesús por este lugar y que nosotros estemos vivos. Entonces se animaron y cumplieron el protocolo. Y cuando oyeron que Jesús iba a pasar o que venía acercándose, comenzaron a vocear. Y dice el versículo 13, alzaron la voz los 10 juntos. Usted sabe que se multiplica por 10 la fuerza. En la unión está la fuerza. Si uno solo grita, quizás no se escucha. Pero al mismo tiempo 10 hombres desesperados, porque ellos sacaron fuerza aunque no la tuvieran, porque era cuestión de vida o muerte. El único que podía cambiar su suerte era Jesús. El único que podía cambiar su estado de salud era Jesús. El sacerdote lo reconocía, pero no lo curaba. Ellos sabían que Jesús, además de ser un rabino, una autoridad espiritual, tenía poder milagroso y que él podía cambiar la situación física de ellos. Y la fe le subió a las nubes y se pusieron de acuerdo. Esta es nuestra oportunidad y tenemos que aprovecharla. Así que se ponen de acuerdo y al mismo tiempo, dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué sencillo, hermano. Qué sencillo. Ellos no estaban perdidos, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos clamaban a la misericordia de Jesús, porque ellos habían oído quién era Jesús, que con su palabra bastaba para ser sano. Ellos habían oído que Cristo, a pesar de ser un líder, no estaba encumbrado, no estaba alejado de las masas. Era un líder cercano. Era un líder que se compadecía del necesitado. Era un líder que escuchaba al enfermo, al desvalido, al pobre, al demente, al endemoniado, al leproso, a todo aquel que lo necesitaba. Él lo escuchaba, se detenía y les respondía. Estaban en lo cierto. No estaban en un líder común y corriente. Estaban con un líder especial que tenía misericordia. Y por eso le claman: ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió. Jesús le responde, porque el Señor le responde a todo el mundo. No vamos a decir que a todo el mundo le da lo que quieren, pero a todo le responde. Y la mayor parte de las veces le da lo que piden, si es necesario. Entonces, cuando Cristo oyó la voz de estos hombres, se detuvo. Me imagino ver el gesto de Jesús, porque aquí se explica en 2 o 3 frases, en 2 o 3 líneas, pero hay que ver todo el manejo de la situación. Cristo viene caminando, los discípulos en algarabía, la gente que seguía a Jesús, cada uno buscando lo suyo, o simplemente por estar cerca de Jesús, porque lo que se sentía cerca de Jesús. Mire, cuando uno va a Israel y visita ciertos sitios, yo digo que la unción se quedó por ahí, porque uno llora, uno ríe, uno siente algo que no lo siente en cualquier lugar. Y si eso es esos lugares ahora, ¿cómo sería estando Jesús en vivo ahí? Entonces yo me imagino que todo el que iba detrás de Jesús, alrededor de Jesús, estaba ahí
No porque estaba enfermo, no porque necesitaba comida. Estaba ahí por lo que sentía, por lo que recibía al estar cercano a Jesús. Entonces venía la algarabía, y de esa algarabía podía ahogar las voces de los 10 leprosos. Porque con Jesús venían cientos de personas y los leprosos eran 10. Pero Cristo tenía el oído fino y supo detectar entre tanto ruido, bendito el nombre del Señor. No importa, hermano, lo que esté pasando. Cuando clamamos a Dios, Dios escucha. Oh, gloria a Dios. Podía perderse la voz de los leprosos en medio de la multitud. Estaban a una distancia porque el protocolo decía que no se podían acercar a la gente. Ellos no podían acercarse, tenían que quedarse lejos. Y acercarse a un rabino era más difícil todavía, porque el rabino podía quedar inmundo si tocaba a un leproso. Entonces había mucho protocolo para ellos hacer que Jesús supiera que ellos estaban ahí. Pero ¿sabe algo? Que para hacerle saber a Jesús tu necesidad, solamente tiene que decírselo. No tiene que hacer mucha cosa. No tiene que coger a pie para ningún sitio. No tiene que ponerte una piedra en la cabeza. Solamente tiene que humillarte, reconocerlo y clamar. Humillarte, reconocerlo y clamar. Eso hicieron los 10 leprosos. Ellos sabían que eran leprosos, que eran enfermos, que no tenían esperanza. Ellos sabían que no podían resolver su problema ellos mismos, ni nadie lo iba a hacer. Sabían que el único que podía era Jesús, y Jesús está pasando cerca. Pues ellos vocearon lo más alto que pudieron. Y Jesús, que siempre está atento a nuestro clamor, escuchó. Y siempre que Jesús escucha, atiende. Entonces, es lo que enseña esta porción de la Biblia. Entonces, Cristo se detiene, versículo 14. Se detiene, me imagino que le diría a la multitud: bajen la voz, estoy oyendo algo. Y cuando la multitud baja la voz, entonces vuelven los leprosos: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos no están pidiendo nada, ¿verdad? No están diciéndole: dame un carro, ni dame una casa, ni dame comida, ni siquiera danos salud. Solamente que tenga misericordia de nosotros. Ahora, si eran leprosos, Cristo sabía que era lo que ellos querían. Entonces Cristo se detiene, me imagino que se da la vuelta, y cuando Él los alcanzó a ver, en vez de decirle sean sanos, en vez de hacerle una oración, le da una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y qué es eso? 10 hombres que están enfermos. Entonces Cristo lo que le dice que vayan a la iglesia. ¿Usted sabe a dónde estaba el templo? En Jerusalén. 100 y pico de kilómetros de ese lugar. Y no había carro. Y esa gente andaban a pie. ¿Qué tiempo se iban a tomar ellos? Yo no sé. El caso es que Él le dice: vayan al sacerdote. Esa fue la orden. Muéstrense al sacerdote. ¿Qué significa todo esto? Lo que decíamos antes. La única autoridad que podía calificar sano o enfermo a una persona en cuanto a lepra era el sacerdote. Y el sacerdote está en Jerusalén. Entonces Cristo no le oró, no le untó nada, no le dijo sean sanos, como en algunas ocasiones hacía. Lo que le dice: vayan al sacerdote. ¿Qué quiere decir todo esto?
Primero está diciendo que Cristo obedecía el protocolo de la ley. Cristo no se le acercó. A Cristo no se le iba a pegar la lepra. Pero Cristo, para no violentar y ahuyentar a la gente, no se le acercó, sino le dio la orden también de lejos. Vayan a Jerusalén. Ahora, para buen entendedor, con pocas palabras basta. En el transcurso de ese momento, al llegar al sacerdote, ellos no podían llegar enfermos al sacerdote, porque estaba prohibido. Ellos no podían entrar a la ciudad leproso. Y el sacerdote estaba en el templo, en el centro de la ciudad. De manera que ellos tenían que pasar por el medio de la ciudad para llegar al sacerdote para que dijera sí o no. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Cristo pudo haberlo sanado en el instante, pero ¿por qué no lo hizo? Yo pienso que Cristo no lo sanó al instante, que pudo hacerlo, porque tenía que poner a prueba dos cosas: su fe, su obediencia y su trabajo. Porque hay gente que quiere que todo se lo den fácil. Tómalo. O sea, algo tenemos nosotros que hacer. Si tú crees, tú vas a ir. Entonces Cristo da la orden. Si ellos no obedecen la orden, no pasa nada. Pero ¿qué hicieron ellos? Los 10 salieron rumbo a Jerusalén. En el camino, dice que en el camino, versículo 15, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Estaba Jesús ahí con ellos cuando fueron limpiados? No. ¿Sabía Jesús que iban a ser limpiados en el camino? Sí. Si se quedan ahí con Jesús, no se sanan. Pero ellos obedecieron la orden de Jesús, que era vayan al sacerdote. Quizá ellos pudieron preguntarse, ¿y a qué vamos al sacerdote? Si nosotros sabemos que estamos enfermos. Bueno, pero obedece y cree lo que te dijo el maestro. Entonces ellos los 10, en eso estaban claros. Los 10 creyeron y los 10 salieron para el sacerdote y en el camino fueron limpiados los 10. ¿Qué pasó entonces? Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Después de la respuesta de Jesús, que fue sanidad, entonces ya ellos van al sacerdote, llegan al sacerdote, el sacerdote lo declara sano, porque estaban sanos, realmente estaban sanos. Entonces, ¿qué hicieron los 10? Bueno, 9, y hay que ser razonable, hermano. Personas que tenían meses o años que no veían a su familia, cuando ve que están sanos y que el sacerdote lo declara sano, se volvieron locos. Empezaron a brincar, a danzar y cogen para su casa, cogieron para donde su familia, a decirle a su mujer, a sus hijos, estoy sano, y a celebrar esa sanidad, y se le olvidó Jesús. Aleluya. La mayoría de la gente, 9 de 10 le pasa eso. Cuando llega la bendición, se olvidan de Jesús. Cuando están sanos, se olvidan de Jesús. Cuando resuelven el problema económico que los agobiaba, se olvidan de Jesús. Cuando todo marcha bien, cuando la familia está bien, cuando la salud está bien, cuando no hay problema, no hay iglesia. ¿A qué para la iglesia? ¿A buscar qué? Me voy con mi familia a celebrar, me voy para la playa el domingo. Me voy a gozar con mis hijos, me voy a gozar con los nietos, me voy a disfrutar con los amigos, porque tengo que disfrutar mi juventud y mi salud. ¿Es razonable? Tú te lo mereces, dicen muchos consejeros hoy. Tú te lo mereces. Date tu vida, que tú te lo mereces. Haz tal cosa, vete de vacaciones.
goza. Pero hubo uno, aleluya. Hubo uno que no pensó así. Y ese tenía familia también. Y ese posiblemente tenía hijos. Y ese también tenía deseo de ver su familia. Ese tenía deseo de llegar a su casa, que a lo mejor no había comido un plato de comida caliente cocinado por su esposa por 2 o 3 años. Pero él dijo: si estoy sano, si tengo vida, es gracias a Jesús, gracias al Nazareno. Oh, gloria a Dios. Y en vez de coger para su casa, se fue donde estaba Jesús, que ya no estaba ahí. Ese hombre caminó otros 100 y pico de kilómetros para buscar a Jesús. ¿Dónde se ha metido el maestro de Galilea? Hasta que lo encontró. Y dice la Biblia que volvió a darle las gracias. Y se postró. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias. Y este era samaritano, no era judío. ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas. El samaritano era considerado inmundo por los judíos, como que no tenían acceso a la gracia de Dios. El samaritano, aunque muchas cosas la compartían con los israelitas porque eran hermanos de padre, pero el samaritano era considerado por los judíos como personas que no contaban con la gracia de Dios. Lo tenían afueriado. Entonces, el único que regresa es aquel a quien los judíos se lo tenían al menos. O sea, cuando nosotros eliminamos, le bajamos calidad a una persona, cuando nosotros disminuimos la calidad de una persona y lo consideramos, lo subestimamos, Dios no lo hace. Para Dios es otra cosa. Entonces, por eso Cristo hace el énfasis. O dice, la Biblia hace el énfasis. Dice, y este era samaritano. O sea que este no conocía tanto como los otros. Este no era religioso. Sin embargo, los que tenían cierto conocimiento no se dignaron en venir a agradecer. Pero este, que era tal vez un malvado según ellos, regresó donde Jesús, valoró lo que Cristo hizo, sabía que Cristo era el responsable de su estado ahora y volvió a dar y se postra y entonces le da las gracias. Entonces Cristo le llamó la atención y le pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Cristo sabía que los 10 habían sido sanados, aunque Cristo no estaba con ellos ahí. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué diferencia hay entre una persona y otra? Entre el que es agradecido y aquel que cree que todo lo que le llega es porque se lo merece, porque se lo ha ganado, porque a él es que le toca, porque hay gente que sufre de ese síndrome, porque es un síndrome, que se cree que son una flor especial y que la gracia debe llegarle a ellos y que no tienen que hacer la gran cosa, sino el otro sí, porque el otro es malo, pero yo no. Entonces este hombre regresa donde Jesús, un no judío, y le da las gracias al Señor. Entonces de 10 solo uno supo apreciar, agradecer el favor divino. Esto ocurre con frecuencia. Cristo le dijo, la respuesta última de Cristo fue en el versículo 19. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo no sé hasta dónde llega ese versículo, pero a los otros no le dijo eso. O sea, eso es una bendición especial.
Los otros quizá lo único que recibieron fue la sanidad física. Pero este se lleva la bendición espiritual. Eres sano, ahora eres salvo. Gloria a Dios. Tiene la salud física, ahora te doy la salud espiritual. O sea que los 9 no se llevaron esta bendición porque no volvieron. Pero este samaritano que regresó, el único que supo agradecer, llegó a donde Jesús. Entonces Cristo le da la última bendición. Tu fe te ha salvado. Como eso no se le dijo a los 9, me imagino que los 9 no recibieron el gozo, la paz y la satisfacción interna. Mire, el gozo y la paz interna vale más. La salud emocional, la salud espiritual a veces es de más calidad y de mayor trascendencia que la misma salud física. Porque lo de adentro lleva lo de afuera. El que está enfermo por dentro difícilmente esté sano por fuera. Pero el que está sano por dentro influye en la salud del cuerpo físico. Lo más importante es ser feliz. No tener cosas, ser feliz. Usted puede tener todo y no ser feliz y es como si no tuviera nada. Y usted puede tener nada y ser feliz y es como si lo tuviera todo. Sed agradecidos. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.